Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video, vamos a corregir el trabajo práctico número 9, ¿sí? Y vamos a arrancar con el punto 1 que decía que encuentre la ecuación de una recta dada determinadas condiciones. En el ítem A me decía que la recta que yo tenía que encontrar tenía que pasar por el punto menos 3 menos 6 y la pendiente era menos 4 tercios. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta es y igual m por x más b. Y reemplazamos. Acá es muy similar a lo que hicimos en el video 8, ¿sí? En el trabajo 8, perdón. Reemplazamos a la y por la coordenada del punto en y, que es menos 6. La pendiente es menos 4 tercios y la x es menos 3. Y mi incógnita es la letra B. Al resolver este producto me termina quedando 4, ¿sí? Porque menos por menos es más. Ese 4 lo paso restando al otro lado y me queda que la ordenada al origen es menos 10. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta R? Y igual menos 4 tercios, ¿sí? La pendiente menos 4 tercios por x menos 10. Para graficar eso, ¿sí? Tenemos que partir, recuerden el sistema de ejes, recuerden el eje horizontal se llama X, el vertical se llama Y, recuerden de cuando van a numerar los ejes, ¿sí? De mantener siempre la misma distancia entre un número y otro, ¿sí? Bueno, parto del menos 10, voy a bajar 4 unidades, porque es negativo el 4, y voy a correr 3 unidades a la derecha. Entonces, parto del menos 10, bajo 4 unidades, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y me corro 3 a la derecha, 1, 2, 3. Donde empecé mi recorrido, que fue en el menos 10, en la ordenada al origen, donde terminé mi recorrido, voy a marcar la recta. Y además, antes de marcar la recta, me voy a asegurar que pase por el punto que me pedía. Y el punto P era menos 3 menos 6, así que también lo voy a marcar. Menos 3 de x, menos 6 de y. Así que la recta pasa por el punto P, por la ordenada al origen menos 10 y tiene la pendiente en donde baja 4 y corre 3 a la derecha. Baja 4, corre 3 a la derecha. ¿Sí? Eso era en el punto 1A. Vamos al punto 1B. Me daba que la recta tenía que pasar por el punto Q y la ordenada al origen era menos 5. Entonces, escribo la ecuación general de la recta. Siempre empiezo de la misma manera, escribiendo la ecuación general de la recta, la que tiene toda letra y ningún número. Y después empiezo a reemplazar por los números que correspondan. Por ejemplo, a la y la reemplazo por el 3, que es la coordenada en y. M no la reemplazo, la dejo como M, porque acá el ejercicio me está dando como dato la ordenada al origen. Y la ordenada al origen es la letra B, ¿sí? Entonces, reemplazo a la y por 3, a la m la dejo como m, al 2 lo reemplazo, a la x lo reemplazo por menos 2 y a la letra b la reemplazo por el menos 5. Separo en términos, lo primero que voy a pasar al otro lado es el 5, que está negativo, que está restando, va a pasar sumando. Luego el menos 2 que está multiplicando, ¿sí? No se ve bien ahí, pero recuerden que entre la m y la x hay una multiplicación. Ese menos 2 pasa al otro lado dividiendo. Y 8 dividido menos 2 me queda menos 4. Esa es la pendiente. Por lo tanto, la ecuación de la recta es y igual, a la pendiente la reemplazo por menos 4 y a la ordenada al origen la reemplazo por menos 5. ¿Sí? Esta es mi ecuación de la recta F. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Graficamos. Para graficar voy a partir del menos 5, de la ordenada al origen, mi origen va a estar en el menos 5 de y, voy a bajar 4 unidades porque es negativa, y como abajo del 4 no hay nada, le coloco un 1, porque en realidad sí, hay un 1. Lo que pasa es que cuando es un número entero, el 1 no hace falta escribirlo. Entonces, partimos del menos 5, bajo 4 unidades, 1, 2, 3, 4, y me corro 1 a la derecha. Donde terminó mi recorrido, donde empezó. Y además voy a marcar el punto Q, que el punto Q era menos 2 de x, 3 de y. ¿Sí? La recta pasa por todas las condiciones que me puso la situación problemática. ¿Sí? Pasa por el punto Q, su ordenada al origen es menos 5 y tiene pendiente menos 4. ¿Sí?
Eso era el punto B. Vamos al punto C. El punto C me decía que tenía que pasar por el punto M, que era 3, 6, y además me daba la raíz. Y que me dé la raíz, al darme la raíz, me está dando a escondidas un punto. Ese punto que me está dando es el punto menos 1, 0. Porque la raíz es el corte de la recta con el eje X. Entonces, en el eje X tiene coordenada menos 1. Y como es raíz, siempre la raíz en Y va a ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? Dos puntos. Punto 1 y punto 2. Y acá estamos en la misma condición que estuvimos en el video de corrección del trabajo 8. ¿Sí? En donde lo que tenemos que hacer al tener dos puntos es encontrar la pendiente. Yo elegí como punto 1 el punto 3, 6 y como punto 2 la raíz menos 1, 0. Entonces, x1, y1, x2, y2. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la pendiente, ¿sí? La ecuación de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 es 0. Menos y1 que es 6. x2 es menos 1, menos x1 que es 3. Resuelvo esa cuenta y me queda que la pendiente es 3 medios. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Utilizo el punto, utilizo cualquiera de los puntos para poder encontrar la ordenada del origen, que es B. Yo usé el punto 1. ¿Sí? La pendiente es 3 medios, así que reemplazo a la M por 3 medios. A la X la reemplazo por la coordenada de X del punto M, que es 3. Y a la Y la reemplazo por la coordenada de Y del punto M, que es 6. Resuelvo ese producto, me da 9 medios, lo paso al otro lado restando y esa resta me da como resultado 3 medios. Es decir, que B es igual a 3 medios. Por lo tanto, la ecuación de la recta es 3 medios de X más 3 medios, o 3 medios de X más 1,5. Acuérdense que la ordenada del origen la puedo dejar en fracción o escribir en número decimal, en el caso que sea con un número con coma. ¿Sí? La ordenada del origen, pero la pendiente no. ¿Sí? La pendiente siempre es conveniente dejarla en fracción. Bien, ¿cómo hago para graficar esto? La ordenada del origen es 1,5. Entonces yo voy a partir del 1,5 de Y. ¿Sí? De acá. Tengo que subir 3 unidades y correr 2 unidades a la derecha. Así que si subo 3 unidades del 1,5 voy a ir al 2,5 tengo una unidad. Al 3,5 tengo 2 unidades. Al 4,5 tengo 3 unidades. ¿Sí? No voy a subir al 2, al 3 o al 4 porque yo estoy en el 1,5. Una unidad va a ser en el 2,5. 2 unidades va a ser en el 3,5. 4 unidades va a ser en el... 3 unidades va a ser en el 4,5. Perdón, lo hice mal. Acá. ¿Sí? Subo una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y de ahí me corro 2 a la derecha. 1, 2. Donde empezó mi recorrido. Donde terminó. Y aparte voy a marcar el punto M. Que el punto M era 3, 6. Lo tengo acá. 3, 6. La recta tiene que pasar por el punto 3, 6 y por el punto menos 1, 0. El punto 3, 6 es el punto M y el otro punto es el menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez. Parto del 1,5. Al 2,5 tengo una unidad, al 3,5 tengo 2 unidades, al 4,5 tengo 3 unidades. Tenía que subir 3. Y correr 2 a la derecha. Donde empecé mi recorrido, donde terminé, va a pasar la recta. Y además, el punto M y la raíz tienen que pertenecer a esa recta. Es decir, tienen que estar sobre esa línea que yo marque. ¿Sí? Eso era el ítem C. Y en el D, me decía que tenía que pasar por el punto K y por el origen de coordenadas. Que el origen de coordenadas es el punto 0, 0. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hicimos recién. Llamo punto 1 al punto K y punto 2 a la ordenada, al punto de, que coincide con el origen de coordenadas, al punto 0, 0. Y2 es 0, menos Y1 que es 2, sobre X2 que es 0, menos X1 que es menos 3. Pero ese menos lo voy a escribir entre paréntesis, porque este es el menos de la fórmula.
Y entre paréntesis voy a escribir el valor de x1 que es menos 3. ¿Sí? Este menos a este menos lo transforma en más. Entonces la pendiente me queda menos 2/3. ¿Sí? El menos 2 de arriba y el 3 de abajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar cualquiera de los puntos. Yo utilicé el punto K para encontrar la ordenada del origen que es B. Entonces reemplazo la ecuación de la recta. ¿Sí? Y igual m por x más b. Así que entonces m me había dado menos 2/3. Y me había dado, utilizaba el punto K. Y lo reemplacé por 2 y a la x la reemplacé por menos 3. Resuelvo este producto, me da 2, paso el 2 restando y me queda que la ordenada al origen es 0. Por lo tanto, la recta puede ser menos 2/3 por x más 0 o puede ser menos 2/3 de x. Cualquiera de las dos va a estar bien. ¿Qué hago ahora para representar eso? Parto del 0. ¿Sí? Del origen de coordenadas. Parto del 0. Bajo 2 unidades porque es negativo y corro 3 a la derecha. Bajo 2 unidades y corro 3 a la derecha. Bajo 2, corro 3 a la derecha. Donde empezó mi recorrido y donde terminó, por ahí va a pasar la recta. Además me aseguro que pase por el punto K, que el punto K era menos 3, 2. Menos 3 de x, 2 de y, y además pasa por el 0, 0, que era el otro punto, que es el origen de coordenadas. ¿Sí? Eso es lo que había que hacer en esa actividad. Luego teníamos el punto 2. En el punto 2 arrancaba con la actividad 9. En la actividad 9 me pedía que encuentre la distancia. ¿Sí? Tenía que encontrar la distancia entre esos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, 4 menos 7 y menos 2, 1. La distancia entre esos dos puntos. Para eso tenía que usar la fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Distancia igual, raíz cuadrada de y2 menos y1, todo eso al cuadrado, más x2 menos x1, todo eso al cuadrado. Para eso tenemos que llamar punto 1 a uno de los puntos y punto 2 a otro de los puntos. Yo llamé punto 1 al C y punto 2 al D. Entonces, tenemos x1, y1, x2, y2. Reemplazamos, ¿sí? Entonces, y2 lo reemplazo por el valor de y2, que es 1. El menos de la fórmula lo mantengo y ahora reemplazo y1, pero sucede que y1 es menos 7. Al ser negativo lo coloco entre paréntesis, ¿sí? Todo eso al cuadrado. Más, abro de vuelta paréntesis, x2, que es menos 2, menos x1, o sea, menos el valor de x1, que es 4. Cuando hacemos toda esta cuenta, este menos al menos me lo transforma en más, así que me queda 1 más 7, 8 al cuadrado, y menos 2 menos 4 me queda menos 6 al cuadrado. Resuelvo las potencias cuadradas, que una me da 64 y la otra me da 36. Recuerden que si la potencia es cuadrada, si el exponente es un número par y la base es negativa, el resultado siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Así que acá resuelvo la suma, 64 más 36 me da 100 y la raíz de 100 es 10. ¿Sí? O sea que la distancia entre el punto C y el punto D es de 10 centímetros. En el punto B me pedía que encuentre la distancia entre el punto E y F. E era menos 8,3 y F era 4 menos 2. Y hago exactamente lo mismo. Yo llamé punto 1 al E y punto 2 al F. Reemplazo y2 menos y1, o sea, menos 2 menos 3. Todo eso al cuadrado. Más x2, que es 4, menos x1, que es menos 8. Ese menos a ese menos lo va a transformar en un más. ¿Sí? Por eso es que me queda 12, porque hago 4 más 8. Resuelvo las potencias cuadradas, me da 25 una y 144 la otra. Resuelvo esa suma, me da 169. ¿No lo vieron ahí? 25 a 144. La suma me da 169. La raíz de 169 es 13. La distancia entonces entre el punto E y F es de 13 centímetros. ¿Sí? La anterior
era de 10. Vamos a ver el C. El C, fíjense que en este ejercicio entonces había que hacer lo mismo. El C es el punto -1, -1 y el punto 1, -5. Lo mismo, x1, y1, x2, y2. ¿Sí? Esto siempre tienen que mantenerlo, siempre tienen que tenerlo presente. ¿Sí? No puede ser x1, y2. O sea, si todo esto es el punto x1, esta es la coordenada de x1 y esta es la coordenada de y1. ¿Sí? Reemplazamos. y2 es -5 menos y1 que es -1. Por ser negativo lo coloco entre paréntesis. Todo es al cuadrado más x2 que es 1 menos x1 que es -1. Por ser negativo lo coloco entre paréntesis. Ese menos que está delante de ese paréntesis me va a transformar al menos que tengo adentro del paréntesis en más. Entonces, -5 más 1 me queda -4 y 1 más 1 me queda 2. Resuelvo las potencias. Sumo los resultados y me queda la raíz de 20, que aproximadamente es 4,47. ¿Sí? Y por último, tenemos el punto R y el punto T. R es -3 menos 1, T es -2, 4. Lo mismo, y2 que es 4, menos y1 que es -1, más -2 que es x2, menos x1 que es -3. Recuerden que ese menos, al menos que está dentro del paréntesis, lo transforma en más. Por eso es que me queda 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1. Sumo, me da la raíz de 26, que aproximadamente es 5,09 centímetros. Y esa sería la distancia que hay entre el punto R y T. Bien, vamos ahora con el ejercicio 10, que fue el ejercicio que hicimos en el Zoom. Y bueno, y ahora voy a explicarles por qué si al cambiar los puntos nos había dado -21 y al dejar los puntos así como estaban en el mismo orden que nos dio el ejercicio, nos daba otro número. Fíjense, miren acá un segundo. Primero vamos a tomar como que R es el punto 1 y S es el punto 2. Me daba la distancia entre el punto R y el punto S, ¿sí? Me decía que era de 15 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos a determinar lo siguiente. Nosotros tenemos esta fórmula. La distancia entre dos puntos dice que es igual a la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas en y al cuadrado más la resta de las coordenadas en x al cuadrado. Entonces, yo reemplacé. ¿Sí? Si llamamos R al punto 1 y S al punto 2, reemplacé. Y2 es -5, menos Y1 que es 4, más X2 que es A, menos X1 que es -9. Ese menos se transforma en más. ¿Sí? Me queda A más 9. Bueno, resuelvo la suma. -5 menos 4 me da -9. ¿Sí? Y me decía que la distancia entre esos puntos era 15, así que yo ya sé cuánto vale RS, la distancia, ese segmento, vale 15 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo todo en esa fórmula, mi única incógnita es la letra A. Así que voy a ir despejando todo hacia el otro lado, de modo que la A me quede sola. Como la A está dentro de una raíz, esta raíz cuadrada está tomando a todos los términos, ¿sí? Tanto a uno como a otro, lo primero que voy a pasar para el otro lado es la raíz, que es raíz cuadrada, pasa a potencia cuadrada, ¿sí? Eso es igual a 81, ¿por qué 81? Porque esta cuenta me dio -9 y -9 al cuadrado me da 81. Más A más 9 al cuadrado. Esto no lo puedo resolver, esa suma, porque no sé cuánto vale A. Bien, entonces, saqué la raíz, la pasé para el otro lado como potencia. 15 al cuadrado es 225. ¿Qué hago ahora? Paso el 81 restando, ¿sí? Y esto me sigue quedando igual. 225 menos 81 es 144. ¿Qué hago ahora? No puedo sacar el 9 y pasarlo restando al otro lado, porque antes de todo eso tengo una potencia. Esa potencia está agarrando a todo lo que está, por eso está el paréntesis, ¿sí? Está tomando a todo, a la A y al 9. Entonces esa potencia cuadrada pasa al otro lado como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 144 es igual a A más 9, ¿sí? Es decir, que la raíz cuadrada de 144, y acá viene el tema,
¿Qué aprendimos años anteriores? Que las raíces cuadradas tienen dos resultados, ¿sí? Uno positivo y otro negativo. Siempre todas las raíces cuadradas tienen dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces, yo tengo que plantear eso. Que más 12, lo voy a hacer acá. Tengo que plantear que más 12 es igual a más 9 o que menos 12 es igual a más 9. ¿Sí? El 12 positivo o el 12 negativo, porque la raíz cuadrada de 144 es más 12 o es menos 12. Entonces, si yo el 12, el 9 lo paso restando, me da el valor de A, que es igual a 3, que es al que habíamos llegado la mayoría de los que estuvimos hablando en el Zoom. Ahora, si yo a menos 12 le resto 9, porque este 9 que está sumando pasa restando, me va a dar otro valor de A, que es menos 21. ¿Sí? Entonces tengo dos puntos de solución. Uno es 3 menos 5 y el otro punto es menos 21 menos 5. ¿Sí? Tanto este punto como este son solución. Y si ustedes se acuerdan, cuando hicimos este ejercicio en el Zoom, habíamos tomado al revés los puntos. Habíamos tomado como que el punto S era el punto 1 y el punto R era el punto 2. Lo habíamos tomado al revés de lo que lo planteé acá. Y cuando hicimos, yo se los voy a dejar acá para que lo vean, cuando hicimos toda esta cuenta, ¿sí?, nos terminó dando que A era menos 21. Y bueno, ahí está la explicación. ¿Por qué? Porque los dos resultados estaban bien. El que hicieron ustedes en casa, que les dio 3, y el que hicimos en el Zoom, que nos dio menos 21. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. En base a eso salen dos ecuaciones distintas, ¿sí?, que son las dos ecuaciones que nosotros planteamos acá. Que 12 positivo es igual a más 9 o que 12 negativo es igual a más 9. Entonces, A puede valer 3 o A puede valer menos 21. Cualquiera de los dos valores es correcto, ¿sí? Hay que escribir los dos. Así que el que escribió el que escribió 3 le va a faltar el menos 21 y el que escribió el menos 21 le va a faltar el 3. ¿Sí? Pero no se preocupen porque, bueno, estamos aprendiendo, ¿sí? Acuérdense de eso, que las raíces cuadradas tienen dos resultados, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Bien, eso era el punto 10 y el punto 12 me decía que calcule el perímetro del triángulo. Y el triángulo que me daba era este que tenemos acá, dibujado en amarillo, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de todos los lados. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el lado AB, es lo mismo que yo calcule la distancia entre A y B. Si yo quiero saber cuánto vale el lado BC, puedo calcular la distancia entre B y C. Y si yo quiero saber cuánto vale el lado CA, calculo la distancia entre C y A. Entonces me anoté los puntos acá. El punto A es menos 2, 5. El punto B es 6 de X, 2 de Y. Y el punto C es menos 1 de X, menos 2 de Y. ¿Sí? Tenemos los tres puntos, entonces voy a necesitar encontrar tres distancias. Primero encontré la distancia entre A y B. Llamé a punto 1 y al B punto 2. Hago el reemplazo. Y2, que es 2, menos Y1, que es 5, todo eso al cuadrado, más X2, que es 6, menos X1, que es menos 2. Recuerden que este menos a este menos lo transforma en más. Resuelvo, 2 menos 5 me da menos 3. Menos 3 al cuadrado no me da menos 9, me da 9. Acuérdense, vuelvo a repetir, que si el exponente, es un número par, el resultado siempre va a ser positivo. Y si lo van a hacer con calculadora esta cuenta, recuerden de colocar paréntesis. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, 6 más 2, 8, 8 al cuadrado, 64. 9 más 64 es 73, aproximadamente es 8,54. La distancia entre A y B. Ahora vamos a calcular la distancia entre B y C. Para eso uso los puntos B y C. X1, Y1, X2, Y2.
la fórmula dice y2, que es menos 2, menos y1, que es 2. x2, que es menos 1, menos x1, que es 6. Resuelvo esas cuentas, resuelvo las potencias cuadradas, sumo y me da la raíz cuadrada de 65, que aproximadamente es 8,06. Es decir, que la distancia entre el punto B y C es de 8,06 centímetros. Y por último vamos a encontrar la distancia entre el punto A y C. Llamé A al punto menos 2,5 y C al punto, punto 2 al punto C. Aquel que lo hizo al revés, que llamó punto 1 a C y punto 2 a la A, va a llegar igual al mismo resultado, ¿sí? Entonces, y2 es menos 2 menos y1, que es 5. x1, que es menos 1, menos x2, que es menos 2. Ese menos al menos lo transforma en más. Por eso es que me queda. Acá estoy mirando que hice algo que no iba. Menos 2 menos 5 es igual a menos 7. Menos 7 al cuadrado me da 49. Este menos menos se transforma en más. Menos 1 más 2 me queda 1. 1 al cuadrado es 1. 49 más 1 es igual a 50. Y la raíz cuadrada de 50 es aproximadamente 7,07. ¿Sí? Esa es la distancia entre el punto A y C. Tenemos así, 7,07. Aproximadamente sumamos las tres distancias, porque acuérdense que había que encontrar el perímetro. 8,54 más 8,06 más 7,07 me da un total de, 23,67 centímetros. Eso es el resultado del perímetro. Y si quiero hacer con las raíces para que abarque todos los decimales, raíz de 73 más raíz de 65 más raíz de 50. Y eso me da aproximadamente lo mismo, ¿ven? 23,67 centímetros, ¿sí? Entonces, recuerden que una vez que encuentran las tres distancias, hay que sumar esas tres distancias porque la consigna era calcular el perímetro del triángulo que ustedes tenían representado ahí en amarillo, ¿sí? Ese era el punto, ahí terminaba el punto 2. El punto 3, en el punto 3 me decía que halle la ecuación explícita y que coloque si son paralelas, perpendiculares u oblicuas. Entonces, para yo saber si son paralelas, perpendiculares u oblicuas, tengo que mirar las pendientes. Por eso es que necesito encontrar la ecuación explícita de cada una de estas rectas, ¿sí? Entonces, yo lo escribí acá. Este era el punto A. Y1 más 2x sobre 3. Ese 3 está dividiendo a todo. Mi consigna primera es dejar a la y sola. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar ese 3. Si ese 3 está dividiendo a toda esa expresión que tengo ahí, lo primero que hago es sacar ese 3. Que está dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado, ¿sí? Y después lo que hago es, ese 2x lo paso restando. Y ahí me quedó una recta. Y1 es 3 menos 2x. Vamos a la recta Y2. Paso el 3 sumando al otro lado y paso el 2x restando al otro lado. Y me queda la Y2 solita. Una vez que tengo las dos ecuaciones explícitas, recuerden que la ecuación explícita es cuando la Y queda sola, sin nada que la moleste alrededor, tengo que comparar las pendientes. ¿Cómo son las pendientes? Son exactamente iguales. Menos 2x en una, menos 2x en la otra. Como son iguales, tanto en una como en la otra, entonces son rectas paralelas, ¿sí? Porque tienen la misma pendiente. Vamos al segundo, ¿sí? Ven que acá no puedo pasar el 2 multiplicando para el otro lado, porque el 2 solamente está dividiendo a la y1, ¿sí? Entonces acá la diferencia con el de arriba es que el 3 dividía a todo, a la y y a la x. Y acá este 2 solo divide a la y. Entonces lo que hacemos es, yo lo hice al lado,
¿sí? Lo que hacemos es primero pasar este menos, acá hagamos de cuenta que hay un 1, ¿sí? Ese menos 1/3 de x lo pasé sumando al otro lado. Me quedó 5 medios más 1/3 de x. Y después este 2 que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando, que es lo que escribí acá. Resuelvo esta propiedad distributiva, 5 medios por 2 me da 5, y 1/3 de x por 2, 1/3 por 2 me da 2/3 de x. Y ahí tengo la primer recta, y1. ¿Sí? Yo en vez de hacer uno abajo del otro, lo que hice fue hacerlo un paso al lado del otro, pero es lo mismo, ¿sí? Vamos con la segunda recta. Acá el 3 está dividiendo a toda la expresión, a la y y a la x. Así que lo primero que voy a hacer es pasar el 3 al otro lado multiplicando. 1 por 3 me queda 3. ¿Qué hago ahora? Si yo separo en términos, lo primero que voy a hacer es pasar el 2x que está restando, lo voy a pasar sumando. Y me queda 3 más 2x. Esto no lo puedo sumar, porque un término tiene x y el otro no. Entonces me queda 3 más 2x. Por último, ese 3 que está multiplicando a la y lo paso dividiendo. Es decir, así. ¿Qué hago ahora? Ese 3 divide tanto a ese 3 como al 2x. Así que me queda 3 dividido 3 más 2x dividido 3. 3 dividido 3 me da 1. Y 2x sobre 3 me queda 2x sobre 3. Recuerden que el número que está con la x no lo resuelvo la división, la dejo en fracción. Y ahí me quedó la y2. Y ahora comparo las dos pendientes, ¿sí? Tengo pendiente 2/3, pendiente 2/3. Recuerden que pendiente es el número que está con la x. Entonces, ¿son iguales, distintas, son inversas, son opuestas? ¿Cómo son? Son iguales. Y si las pendientes son iguales, las rectas son paralelas. ¿Sí? Entonces acá y1 es paralela con y2, acá y1 es paralela con y2. Vamos a ver qué pasa con la tercera. Tengo 4 por y1 más x. ¿Qué hago primero? Esa x que está sumando la paso restando al otro lado. Entonces me queda 4 menos x. Ese 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Me queda así. ¿Qué significa eso? Que este 4 divide al 4 y que este 4 divide a la x. Entonces me queda 4 sobre 4 menos x sobre 4. 4 dividido 4 es 1. Y x dividido 4 es 1/4. ¿Sí? Escribir x sobre 4 o escribir 1/4 de x es lo mismo. Recuerden que el número que está con la x, cuando no hay nada delante de ella, es porque hay un 1. Y ahí tengo y1. Vamos a ver qué pasa con y2. Y2 tengo toda esta expresión. Lo primero que hago es ese 2 que está dividiendo, que está molestando a todo ese término, lo paso multiplicando al otro lado. Y lo escribo así, ¿ven? Esto me queda y2 menos 2x es igual a x menos 1 por 2. Aplico propiedad distributiva, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. ¿Qué hago después? Paso este menos 2x sumando para el otro lado. Entonces me queda 2x más 2x, 4x. Y el menos 2 me queda solito. Entonces, a ver, para que se comprenda. Ese 2 que estaba dividiendo lo pasé multiplicando al otro lado, que lo escribí acá. Aplico la propiedad distributiva, porque ese 2 multiplica al menos 1 y multiplica a la x. Resuelvo esa multiplicación, me queda esto. Después, ¿qué hacemos? Recuerden que la y tiene que quedar sola. Entonces, ese menos 2x lo paso al otro lado como más 2x. Hago la cuenta y me queda 4x menos 2. Me quedó la recta y2. Y ahora comparo las dos pendientes. Tanto la pendiente de la recta y1 con la pendiente de la recta y2. ¿Y cómo son? Una es 1/4 negativo y la otra es 4 positivo. Si yo este número lo cambio de signo, me queda menos. Y si yo este número lo doy vuelta, es decir, lo invierto, me da 1/4. ¿Qué pasaba cuando yo cambiaba el signo e invertía la pendiente? Pasaba que las rectas eran perpendiculares. Así que en este caso, y1 es perpendicular con y2. Vamos al D.
En el D tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo la recta Y1 que es esta, ¿sí? Busco la explícita, así que lo primero que voy a hacer es pasar la X que está restando, la paso sumando al otro lado. Entonces, pasa la X sumando al otro lado. Luego, el 3 que está dividiendo pasa multiplicando. X por 3 es lo mismo que escribir 3 por X. Luego, la X que está sumando pasa restando. 3X menos 1X, 2X. Y por último, el 3 que está multiplicando al Y1 lo paso dividiendo y me queda que la recta Y1 es 2/3 por X, ¿sí? No hay ordenada al origen. Vamos a ver qué pasa con la recta Y2. La recta Y2, tengo toda esta expresión, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es pasar. Recuerden que la Y2 es lo que me tiene que quedar solo, así que todo lo que está alrededor de ella molestando pasa al otro lado. Este 2/3 X que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces me queda 1 menos 1X menos 1 menos 2/3 de X. Junto los términos que tienen X. 1 menos 2/3 me da 1/3. ¿Sí? Resuelvo la cálculo. 1 menos 2/3. 2 ABC 3. ¿Sí? Me queda 1/3. ¿Ven? 1/3 X menos 1. Y ahora ese 2 que está dividiendo lo paso multiplicando al otro lado. Y escribo paréntesis, ¿por qué? Porque ese 2 multiplica todos los términos que yo tengo en ese miembro. 2 por 1 y 2 por 1/3. 2 por 1/3 X me queda 2/3 X. Y 2 por menos 1 me queda menos 2. Y ahí tengo las dos rectas, ¿sí? Tanto Y1 como Y2 me dan la misma pendiente, por lo tanto Y1 es paralela con Y2. ¿Sí? Vamos con el último punto, el punto 8. El punto 8 decía, hallar la ecuación explícita de la recta que cumple con cada condición. Y primero me daba esta recta, ¿sí? Yo tengo que encontrar la explícita. ¿Cómo hago para encontrar la explícita? Lo mismo que hicimos recién en todos los ítems, dejar al Y sola. Así que la X que está restando pasa al otro lado sumando, ¿sí? Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 6 dividido 3 me queda 2 y X dividido 3 me queda 1/3 de X. X dividido 3 me queda 1/3 de X. Esa es la recta. Ahora, ¿qué me pide el punto A? Que encuentre la ecuación de la recta paralela a esta recta, ¿sí? Y que pase por el punto -3, 1. Para que sea paralela, dijimos que tienen que tener la misma pendiente. Entonces, yo voy a escribir la ecuación general de la recta. Y igual m por x más b. Como me pide que sea paralela, ya sé que la pendiente va a ser la misma que la que encontré en la explícita de antes, ¿sí? M va a valer 1/3. A la X la voy a reemplazar por la coordenada en X, que es -3, y a la Y la voy a reemplazar por la coordenada en Y, que es 1. Mi incógnita es B. Resuelvo la cuenta, ¿sí? Paso el 1 sumando y me queda que B es igual a 2. Entonces la ecuación de la recta es Y igual 1/3 por X más 2, ¿sí? Esta ecuación de la recta es paralela con Y igual 1/3 por X más 2. Da la casualidad que me quedó la misma recta, ¿sí? Porque fíjense que es la misma ordenada y demás, ¿sí? Y la misma pendiente, por supuesto, porque decía que tenían que ser paralelas. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la ecuación de una recta paralela a una que me han dado como dato? Primero encuentro la explícita, ¿sí? En el caso que la Y no esté sola. Encontré la explícita. En base a eso me fijo qué pendiente tiene esa ecuación explícita. Y de ahí, utilizando el punto, reemplazando en la ecuación general de la recta, encuentro la letra B, ¿sí? Para saber cuál va a ser mi nueva recta. ¿Estamos? Eso en el 8A. En el 8B me daba esta ecuación y me pedía que encuentre primero la explícita. Así que para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar
el 5x restando primero y luego el 2 que está multiplicando dividiendo. Entonces me queda 2 dividido 2 menos 5x dividido 2. 2 dividido 2 es 1 y 5 medios lo dejo como 5 medios porque como es la pendiente la dejamos siempre en fracción. Ahora me pide que encuentre una recta que sea perpendicular a esta, ¿sí? Esta es la ecuación que me da. Me pide que encuentre una recta que sea perpendicular a esta recta y que pase por el punto 15 menos 4. Entonces, ya mi pendiente, en la nueva recta, yo tengo esta recta y igual m por x más b. En la y voy a reemplazar por y, que es menos 4. Y en la x voy a reemplazar por 15. Y en la pendiente, como me está pidiendo que sea perpendicular a esta recta, lo que voy a hacer es cambiar esta pendiente. Y de cualquier manera no, hay que cambiarla invirtiendo y cambiando el signo. Es decir, si acá yo tengo menos 5 medios, mi pendiente acá va a ser positiva. Y si acá es 5 medios, si yo la invierto, es decir, si yo la